Hoy continuamos con la segunda parte del tema, la victoria de Cristo sobre el poder del dinero. Y quiero comenzar con un corto repaso. En la primera lección vimos que el tema del dinero, riquezas y posesiones es más común en la Biblia de lo que a veces imaginamos. Cristo habló sobre el dinero, bienes o posesiones en 16 de las 38 parábolas. Una de cada 10 versos en los evangelios habla sobre bienes, dinero o posesiones, y en la Biblia se encuentran aproximadamente 500 versos que se relacionan a la oración, menos de 500 a la fe, pero más de 2000 versos al dinero, posesiones, riquezas y temas que están relacionados a lo que es los bienes y el dinero. Un detalle importante que no debemos pasar aquí es que Jesús reconoció el dinero como algo amoral. No es ni bueno ni malo, eso depende de las manos de quien esté. Y él hizo esto cuando le dijo a sus discípulos que pagaran sus impuestos luego de reconocer que la imagen que estaba en la moneda era la del César. Sin embargo, y aquí es donde está el punto importante, sin embargo, la forma principal en que las escrituras del Nuevo Testamento se refieren al dinero no es simplemente como un objeto tangible, sino como un poder intangible. Y ese poder intangible del dinero se identifica como un poder espiritual o como un poder económico, social y político. Jesús dijo esto en Lucas capítulo 16, verso 13, cuando él dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En la lección de hoy me quiero concentrar en cómo fue que Jesús obtuvo la victoria sobre el poder del dinero. Dos declaraciones enfáticas y distintivas que encontramos en la Biblia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha obtenido la victoria sobre el pecado, el mundo, Satanás y la muerte. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo lo hizo? Y la respuesta es encarnándose en el sistema del mundo caído. Escuche bien esto, porque esto es importante. Y aquellos que están tomando notas, preste atención. La manera en cómo Jesús vence el sistema es encarnándose en él. Pero no se dio a los poderes y al sistema del mundo. En otras palabras, estaba en el mundo, pero no era del mundo. Vivió 33 años en el sistema, sin pecado, dice la Biblia, y esto es la clave. Y con su muerte en la cruz del Calvario, él asumió las consecuencias mortales del pecado para que la humanidad pudiera volver a participar de la presencia y el poder de Dios mediante su resurrección. Y como dice Romanos 1:4, habiendo sido declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. En Cristo, Dios interviene en el orden del mundo y se encarna como el Dios hombre, como lo dice Pablo en Primera de Timoteo 3:16, cuando él dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En su encarnación, entonces, él entra al sistema, pero no operó en los valores y en el sistema del mundo, pero en la crucifixión y la resurrección es allí donde él juzga todo el orden mundial que estaba bajo el gobierno de Satanás. En la cruz él triunfó, dice el escritor, triunfó sobre la autoridad, los poderes del dinero, la violencia, la política, la religión, por medio de su obra consumada en la cruz, y manifiesta el poder dinámico de su vida resucitada por medio de la gracia en el poder del Espíritu Santo
que es el Espíritu de Cristo. Pablo lo dice así en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, cuando allí nos declara que Él nos ha librado de la potestad, autoridad, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La victoria de Jesucristo sobre todos los poderes del mal fue y es efectuada por la dinámica de la gracia de Dios. Escuche esto porque esto es importante. La victoria de Jesucristo sobre los poderes del mal fue y es efectuada por la dinámica de la gracia de Dios. La gracia es mucho más que 5 puntos o una doctrina que debatir. Es la vida misma de Dios en el Hijo impartida a nosotros para vivir como Él vivió. Él vivió, Él vino para vivir lleno de gracia y de verdad. Ahora te ha llenado a ti con su propia vida para que puedas vivir como Él vivió. Por eso, lo que Dios nos da en su Hijo Jesucristo es gratuito, es sin costo. La misma definición básica de la gracia es ¿cuál? Favor inmerecido. Esa es la más simple que usted puede encontrar porque esa es la de diccionario. La gracia es favor inmerecido. Usted no puede pagar por eso, usted no puede hacer una transacción por eso, usted no puede negociar con eso. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido en Jesucristo es gratuito, sin costo, no se puede comprar, no se puede adquirir por medios terrenales, no se puede adquirir por medios humanos. Está en contra de todo lo que hay en el orden mundial. El poder de compra y venta que tiene el dinero como un modo de intercambio no tiene cabida en la obra de creación o redención de Dios. De hecho, Dios no necesitó dinero para comprar la materia prima para crear el mundo. Él creó de sí mismo y nada más que de sí mismo. Mire cómo lo dice Colosenses 1:16. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Note bien, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios siempre crea ecteos. Eso lo que significa es que Él crea de sí mismo. En otras palabras, Él es el origen. Por eso es que es Padre, porque en Él se inicia todo. Dios siempre actúa ecteos, desde sí mismo, pero también actúa en teos, en sí mismo. En otras palabras, cada acto de Dios expresa quién es Él. Por eso es que nunca se requiere dinero para lo que Dios hace. Dios no necesita nuestro dinero. Quien necesita el dinero somos nosotros para hacer la obra de Dios, para cumplir con aquello que se ha encomendado. Pero Dios no necesita el dinero porque el dinero es un medio de intercambio terrenal. Todo lo que Dios hace, lo hace desde Él mismo, en sí mismo. Y eso usted lo puede encontrar en 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 7:23, 2 de Pedro 2:1, que las escrituras nos indican que fuimos comprados por un precio, pero el precio no fue dinero, sino fue ¿qué? Sangre. Lo que eso significa es que el precio fue la muerte de Jesús, que era el precio requerido para satisfacer la justicia de Dios, porque la consecuencia justa del pecado es la muerte. La muerte de Jesús no fue una transacción monetaria de compra o venta, no fue un pago que se estaba
haciendo. Nada de lo de Dios se compra o se adquiere con obras o dinero. Lo voy a repetir. Es más, escríbalo por allí en los comentarios. Nada de lo de Dios se compra o se adquiere con obras o dinero. Si los recibes por obras, ya no es por gracia. Si tienes que pagar para recibirlo, ya no es por gracia. Por lo tanto, en Dios nada podemos obtener pagando un precio terrenal. Por eso es que la gracia, mis queridos hermanos y hermanas, es opuesta totalmente al sistema de compra-venta del orden mundial caído. Por eso él, al hacer lo que él hizo, por la gracia, por su gracia, en su Hijo, Dios, ¿qué hace? Derrota completamente a Satanás y a todo el orden mundial caído y libera al ser humano para que ya no sea esclavo de lo que produce el amor al dinero. Por eso es que solo en Cristo, en quien la humanidad es libre para hacer lo que Dios quiere que los hombres y mujeres sean. Lo voy a repetir. Solo en Cristo la humanidad es libre para hacer lo que Dios siempre ha querido que los hombres y las mujeres sean. Jesús modeló esto. Esto no es una idea mía. Esto no es algo que usted se puede inventar. Jesús lo modela. En su propia vida, Él mostró a qué se parece un hombre y una mujer a quien Dios es quien los gobierna. Como consecuencia, los que están en Cristo ahora son libres para tratar el dinero como un objeto neutral, un medio de intercambio, aparte de todos los poderes diabólicos que están asociados con él. La pregunta que esto nos provoca es la siguiente. ¿Cuál entonces debe ser la posición de un hijo y de una hija de Dios en relación con el dinero y su uso? Si los que han nacido de Dios están en Cristo, como dice la Biblia, entonces por definición práctica somos la expresión encarnada de la naturaleza, la persona y el carácter de Dios. Voy a repetir esto porque esto es importante. Si los que han nacido de Dios en Cristo, escuche bien esto, si usted está en Cristo, como dice la Biblia, entonces, por definición y práctica, somos la expresión encarnada de la naturaleza, la persona y el carácter de Dios. Jesús reveló al Padre. El Hijo reveló al Padre. Los hijos están siendo hechos conformes a la imagen del Hijo. Por lo tanto, los hijos, usted y yo, somos por definición y práctica esa expresión encarnada de la naturaleza, la persona y el carácter de Dios. Si esto es así, entonces estamos en contraste total con los valores, los principios y los procedimientos de un mundo caído. Con razón, entonces, no nos puede extrañar esta poderosa declaración que hace Primera de Juan 3:1, cuando él dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero la segunda parte de ese texto es lo que es poderoso, porque allí dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Por qué es que el mundo no le conoció a él? Porque él no operó en los valores, en los principios y en el sistema de este mundo.
Cuando usted y yo no operamos, no vivimos por los valores, principios, por aquellas cosas que caracterizan el mundo irredento, el mundo caído, el mundo sin la vida de Dios, el mundo sin Cristo, el mundo tampoco nos conoce. Nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad, mis amados hermanos y hermanas, de poner en práctica la actualización de la victoria de Cristo sobre los principados, autoridades, poderes y gobernadores de este orden mundial del cual el amor al dinero es parte. Escuche bien esto, porque esto es importante, esto es clave. Usted y yo tenemos el privilegio y la responsabilidad de poner en práctica la actualización. De nada sirve que usted y yo lo leamos en la Biblia. De nada sirve que usted sepa que lo que sucedió. De nada sirve que usted y yo lo declaremos, lo prediquemos, lo enseñemos, lo proclamemos, lo recitemos, nos lo memoricemos. La única forma de que esa victoria de Cristo puede ser efectiva en tiempo real hoy para ti, para mí, es cuando tú y yo la actualizamos en nuestro diario vivir. Cuando tú y yo decidimos no ser parte de esa corriente, como dice el apóstol Pablo, de esa corriente del mundo que arrastra a los hombres y las mujeres por causa del amor al dinero. Hechos 26, 18 lo dice de esta manera. Dice que cuando nosotros nacimos de Dios, fuimos convertidos de la autoridad de Satanás a Dios. Por eso los hijos de Dios debemos tener una orientación completamente diferente a lo que ocurre en el orden mundial, que es controlado por el dinero, que con ese poder que tiene, seduce, esclaviza y convierte en idólatras a todo el que lo ama. Primera de Timoteo 6:9 lo dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los hijos de Dios debemos que desprendernos del poder posesivo del dinero. Escúcheme bien, préstele atención a esa declaración. Los hijos de Dios debemos desprendernos del poder posesivo del dinero. Este principio del desprendimiento, del desconectarte, del no ser enlazado, de no ser llevado cautivo, de no permitir que el poder seductivo del dinero te encarcele y te destruya, que es lo que Pablo está considerando allí. Jesús mismo los representa en la historia que usted quizás ha leído muchísimas veces, que está en Mateo capítulo 19, verso 16 al 22, que se conoce allí en su Biblia como ese intercambio que tuvo Jesús con un joven rico. Y cuando Jesús le responde a la pregunta, más bien lo confrontó, no se la respondió, Jesús le dice a este chico que quería saber qué cosas tenía que hacer para ganar la vida eterna, Jesús le dice, bueno, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Jesús allí no estaba ni defendiendo ni estableciendo que en la pobreza hay alguna virtud. Eso no es lo que él está diciendo. O que el hombre tampoco debe de anhelar nada en la vida. Eso no es tampoco. Usted debe de prosperar, de progresar. Usted debe de avanzar en la vida a la luz de las oportunidades,
privilegios, beneficios que tiene. Usted debe de emprender en aquellos que tienen la capacidad del emprendimiento, del negocio, del desarrollo. De eso no es que estamos hablando. No es que usted se va a echar a una esquina ahora a vivir en miseria y en pobreza porque de alguna manera en eso hay virtud. No, 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 no. En esta parte del mundo nosotros tenemos privilegios y tenemos beneficios que debemos de aprovechar para avanzar en la vida, pero tenemos que tener cuidado, porque eso viene también con unos amarres, y de esto es que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando que usted no prospere, que usted no avance, que usted no sea una persona diligente, un buen mayordomo de sus recursos, no. Hay peligro inherente en la prosperidad y hay peligro en la pobreza. De eso no es que se está hablando. Es ser entendidos a la luz de la Escritura para saber cómo navegarnos y cómo poder manejar esas cosas que se nos presentan tanto en la prosperidad como en la pobreza. Así que en este intercambio Jesús no estaba defendiendo ni estableciendo que hay virtud en la pobreza o que el hombre no debe de anhelar nada en la vida. Lo que él estaba determinando era si el joven rico estaba dispuesto a desprenderse de sus posesiones, de su dinero y de su poder, y si estaba dispuesto a encontrar su tesoro en el cielo siguiendo a Jesús. La respuesta del joven lo reveló, lo delata, lo delata. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice que era lo que a él lo poseía. No era que él tenía dinero, era que el dinero lo tenía a él. Y esto es lo que Jesús está confrontando. Por eso ese capítulo termina, o esa historia termina, él diciendo que se fue triste, o el texto diciendo que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Noten, el joven rico no estuvo dispuesto a desprenderse de su dinero y seguir solamente a Jesús. Por eso es que para los hijos de Dios el dinero es un medio de intercambio, es un objeto tangible. Para un hijo, para una hija de Dios, ser es más importante que tener. Los hombres, las mujeres son más importantes que el dinero. Por eso estamos llamados a evitar el interés, la usura, que hace que las personas se endeuden, sean esclavos de prestamistas que a menudo los presionan, los explotan y los desprecian. Por eso los hijos de Dios pueden estar libres de ese tipo de preocupaciones, Filipenses 4:6, y podemos también aprender y a llegar a disfrutar de estar contentos con lo que se nos ha confiado, contentos con lo que tenemos. Eso no significa que no puedes mejorar, pero hay gente que nunca está satisfecho con lo que tiene. ¿Por qué? Por el amor, la codicia a las cosas, al mundo, a las cosas materiales, aquellas cosas que perecen. Tienen una vida rica afuera, pero pobres por dentro. El hijo y la hija de Dios que entiende cómo opera este sistema no se deja arrastrar, no se deja absorber, no se deja controlar por esos principios. Por eso es que nosotros no tenemos ni que siquiera intentar controlar nuestro futuro con acumulación de dinero, con la construcción de graneros más grandes, como dice Lucas 12:16-21, porque eso, mientras que debemos de ser sabios, invertir, ahorrar, la realidad del asunto es que nuestra seguridad no está en eso. Nuestra seguridad está solamente en el Señor. Somos libres, mis amados hermanos, para dar con liberalidad. Por eso es que no hay nada más opuesto al sistema del mundo que el dar. El argumento este de los cristianos, que si dar, que si le quitan, que si le piden, si bien es cierto que hay mucho abuso y hay mucha manipulación, pero si usted es una persona generosa, usted sabe dónde debe sembrar, usted sabe dónde debe de dar, usted sabe dónde, si quiere diezmar, diezma allí. ¿Por qué? Porque eso nace de una naturaleza regenerada que está expresando la misma naturaleza de Dios. Entonces los hijos de Dios tenemos esa libertad
para poder dar. Y eso es opuesto a lo que el mundo enseña. El dar permite que la naturaleza generosa de Dios se exprese a través de nuestro comportamiento. Es más, escríbelo allí. Cuando tú das, estás revelando a qué se parece Dios. Porque Él nos ha dado todas las cosas en su Hijo. El dar permite que esa naturaleza generosa de Dios sea vista, sea glorificada a través de otros. Según Pablo, en 2 de Corintios 8, 5 al 10, dar iguala a los hombres en lugar de alinearlos y de diferenciarlos. Por eso cuando usted mire ese texto en el verso 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Y usted sabe que eso está en el contexto de una ofrenda para la iglesia en Jerusalén que estaba en una gran necesidad por la hambruna que había golpeado a esa región. Y él dice aquí, yo no estoy hablando para imponerle algo contra su voluntad, sino para ponerlos a prueba. A ver si ustedes son diligentes y que eso que dicen que tienen amor, lo muestran a través de lo que deben hacer. Qué poderoso principio. Y allí Él nos dice que la gracia de Dios, del dar, introduce a los demás en la gracia de Dios en Jesucristo. Por eso para los hijos de Dios, el dinero se adquiere para satisfacer necesidades, no para que todos nuestros deseos se puedan llegar a cumplir, sino que teniendo lo que necesitamos, haciendo buen uso de nuestros recursos, manejando responsablemente nuestros recursos, lo que se nos ha confiado, de igual manera debemos mostrar ese amor ágape orientado hacia los demás por medio del dar. Por medio del dar. El dar va en contra totalmente de los valores y los principios de acumulación que enseña el mundo. Mis amados hermanos y hermanas, cuando nosotros consideramos la buena noticia del Evangelio, vemos el contraste inmenso con los sistemas económicos de los dos que nosotros tenemos en nuestro hemisferio, que es el capitalismo, prácticamente en toda nación democrática y aquí en Estados Unidos como la meca del capitalismo, y el socialismo comunismo o el comunismo socialista. La premisa, los valores y la orientación del Evangelio ante estos dos sistemas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la premisa básica del Evangelio es que los que están en Cristo ya no viven para sí mismos. Note bien esto, la premisa básica del Evangelio es que los que están en Cristo ya no viven para sí mismos. Pablo considera esto en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Note, porque este es uno de los textos más poderosos que usted va a encontrar en cuanto a cuál es el propósito y la razón por la cual Cristo murió por nosotros. Note bien, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escuche bien esto. Para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que hace posible que ya no vivamos para nosotros mismos es que Jesús venció la muerte
como representante del hombre y se ofrece a restaurar al hombre colocando su propia vida dentro del espíritu del hombre. De este modo, el hombre puede tener un intercambio de naturaleza espiritual, llega a ser participante de la naturaleza divina y como consecuencia, toda su orientación, todo su comportamiento es transformado. Esto, mis amados, es diferente a los sistemas económicos que gobiernan al mundo sin Cristo. Por ejemplo, el capitalismo es un sistema basado en la acumulación y el comunismo socialista es un sistema basado en solución. Note bien, el evangelio no promueve que el hombre viva para sí mismo y logre todo lo que quiera. Y tampoco está diseñado para ser la solución de problemas sociales, económicos, políticos y o religiosos. El evangelio no promueve ningún sistema económico en particular. Escuche bien esto, especialmente los que vivimos aquí en Estados Unidos, que creemos que Dios es capitalista, ¿no? Porque tenemos esa mentalidad de acá, de esta parte del mundo, y creemos pues que Dios piensa como los americanos, ¿vio? Que Dios piensa así, y tenemos un enredo en la cabeza, de ahí vienen esos enredos políticos, de ahí viene todo ese tipo de ideología que la gente busca un texto, rompe el texto, le pone la mitad y cree que eso es Dios, ¿vio? El evangelio no promueve ningún sistema económico en particular. ¿Por qué? Porque todo sistema económico nace del orden caído, nace de la desobediencia del hombre, nace de un sistema corrupto. Esto hay que entenderlo, mis amados. Y ya yo dije el anterior, que de todos los sistemas económicos que operan en nuestro tiempo, ese no era el sistema que operaba en los tiempos bíblicos, no era ni capitalista, ni socialista, ni comunista, era de patronaje. Y ya yo hablé de esto en la primera enseñanza. Pero de todos esos sistemas que el hombre se ha inventado, el más que promueve el avance, una vida que puede cambiar sus condiciones, es el capitalismo, ese del cual nosotros participamos. Por eso le dije que tenemos oportunidades, que tenemos beneficios. Pero eso no es porque eso es un sistema de Dios. Es simplemente porque dentro del contexto le ofrece al ser humano, hijos de Dios y no hijos de Dios, a poder moverse dentro de esos sistemas, pero también esos sistemas están llenos de corrupción. 2 o 3 lo controlan. Algunos son los que tienen los mayores privilegios. No todos tienen el mismo acceso. Entonces, si esto no lo entendemos, vamos a estar pensando que Dios está aquí buscando a ver qué sistema es el que Él puede usar más. No. Eso es para nuestro beneficio. Con quien los hijos de Dios se identifican es con Él mismo, no con Mamón. Recuerden que esta instrucción, esta enseñanza, comienza con Jesús diciéndole que no se puede servir a 2 señores. Mateo 6:24. Con quien los hijos de Dios se identifican, a quien los hijos de Dios le sirven, es a Dios mismo. No a las riquezas, no a Mamón, no a los sistemas. Por eso es que somos libres para utilizar el dinero como un objeto neutro, tangible, que es nuestro medio de intercambio. Por eso el objetivo del evangelio no es ser todo lo que se puede ser teniendo todo lo que pueda llegar a tener. No, tampoco es ser todo lo que se puede ser sujetándote al Estado para el bien del conjunto colectivo, que es lo que es el socialismo comunista. ¿Vio? El objetivo del mensaje del evangelio es proclamar que el hombre y la mujer pueden llegar a ser lo que Dios siempre ha querido. ¿Por qué? Porque permiten que la vida de Dios en ellos mismos pueda expresar la naturaleza del Padre para la gloria de su nombre. El propósito de los hijos de Dios en la vida no es tener dinero o trabajar para el Estado. Ese no es el propósito. La Biblia dice cuál es nuestro propósito: glorificar
a Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Hacedlo qué? Todo. Por eso nuestros hermanos en Cuba, cuando hacen lo que hacen, lo están haciendo para la gloria de Dios. Por eso nuestros hermanos aquí en el sistema capitalista, los de China, los de Corea, los de Sudán, los de Venezuela, los de Argentina, los de Colombia, hacemos lo que hacemos en el sistema en el que estamos viviendo para la gloria de Dios. El medio para cumplir ese propósito no es el trabajar hasta que no puedas más para la adquisición personal o para el bien del gobierno como proveedor. Ese no es el medio. El medio es poder funcionar como Dios quiere por su gracia, permitiendo que la vida de Dios se exprese en el carácter y en la entrega y en el amor hacia los demás. En este sentido, el ser gobierna sobre el tener. El ser de Dios se convierte, ojo con esto, el ser de Dios se convierte en la base del ser de sus hijos. Pablo lo expresa así en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y eso solamente es posible por la presencia residente del Cristo resucitado. Esto, mis amados, afecta profundamente nuestras relaciones interpersonales. Por eso es que desde esta premisa no hacemos acepción de personas, pero no nos negamos o no negamos de que no todos somos iguales. No todos tienen los mismos beneficios. No todos tienen los mismos privilegios. No todos tienen el mismo acceso. No todos tienen las mismas conexiones. Hay pobres y hay ricos. Hay estudiosos y hay analfabetos. Hay gente mala y hay gente buena. Hay personas honorables, respetuosas, y hay personas perversas que ni quisiéramos que estuvieran en el planeta. ¿Vio? Hay personas que son justas y hay personas que son injustas. Por eso es que nuestra acepción de personas no es basada en esas condiciones, sino en el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios en nosotros. La igualdad y la unidad de los hijos de Dios, mis amados, se basan en el hecho de que somos todos uno en Cristo el Señor. Y esa libertad de los hijos de Dios, ¿en quién está? No está en el dinero. No está porque tú tienes la casa más grande o tienes los contactos o el PhD o tienes un gran negocio, tienes mucho dinero y tienes cuentas de banco y tienes inversiones y todo te ha prosperado. La libertad tuya no está allí, porque eso lo puedes perder de la noche a la mañana. La libertad tuya no está en que te sientas y te tomas los mejores vinos o compartes con las personas que son de tu mismo rango, de tu misma clase. De ahí no es que debe de venir tu libertad. La libertad, la seguridad, la paz de los hijos de Dios no está en el dinero. Por supuesto que cuando tienes condiciones económicas favorables, estás en un mejor estado de vida. Por supuesto, por eso es que deberías de esforzarte, desarrollar destrezas, trabajar, pero eso tiene que ver con mayordomía. Pero nunca debes de poner tu confianza allí, porque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Por eso es que el texto continuamente nos exhorta a que confiemos, descansemos en el Señor. La libertad de los hijos de Dios está en Cristo. Su seguridad está en Cristo. Su victoria y una vida productiva y fructífera está asegurada por la gracia de Dios en el Hijo, el cual nos ha sido dado y con Él nos han dado todas las cosas. Como dice Pablo en 1 Timoteo 1:1, que Cristo es nuestra
esperanza. Nuestra esperanza hoy y nuestra esperanza en el futuro. Mis amados, el Evangelio proclama el regreso, la reinversión de la vida de Dios en el hombre por medio de la presencia del Cristo resucitado, el cual nos permite vivir la vida eterna en las circunstancias, situaciones actuales de la vida cotidiana, en medio de lo que tú estás hoy. No todos los que me están escuchando están en una condición favorable económica. Algunos de ustedes han vivido de cheque a cheque, de peso a peso. Están cualquier crisis, lo que se llama un detonante, una crisis precipitante, te lanza a una bancarrota, te lleva a una condición económica complicada. Muchos de ustedes han estado ahí, Es más, llevan demasiado de tiempo ahí. Y quizás pierdes el ánimo y pierdes las ganas hasta de vivir cuando te miras en la condición en la cual te encuentras. Yo quiero que tú en este momento reconfigures algo en tu mente. La residencia, la vida residente de Cristo en tu vida es suficientemente poderosa para fortalecerte, para animarte, para consolarte, para traer ese descanso en tu alma que necesitas ante las luchas de la vida cotidiana que estás teniendo. Escúchame bien. Si bien es cierto que el periodo extenso de situaciones económicas tiene el potencial de drenar al más fuerte de nosotros, también es cierto que hay un misterio allí en ese dolor y sufrimiento de lo que Cristo está haciendo en tu vida y en la de los tuyos. Por eso es importante que entendamos que esto que yo estoy hablando aquí, en esta serie, se refiere al Evangelio de Cristo, que es diferente en muchas ocasiones a las formas institucionales de la religión cristiana. La religión cristiana puede ser seducida por el poder de dinero. Si usted está en congregaciones que cada 2 palabras es dinero, si para un milagro usted tiene que pactar, usted tiene que dar, usted tiene que sembrar, usted va a tener que reconsiderar cuál es el evangelio que se está predicando. Escuche bien, en el evangelio de Jesucristo, nada de eso es necesario. Eso no quiere decir que no damos, lo contrario, damos más, pero damos bien y damos diferente. Escuche bien, la religión cristiana puede ser seducida por el poder del dinero, como cualquier otra institución. Es más, y más frecuente de lo que quisiéramos, ciertamente es seducida. El Evangelio de Cristo reconoce que el orden mundial y el reino de Dios son antitéticos, son opuestos el uno o al otro. El bien o el mal, Dios o Mamón, se excluyen mutuamente, no pueden fusionarse ni reconciliarse. Por eso es que siempre estarán en desacuerdo, el uno con el otro. El mundo es irredento, el sistema, no hay esperanza para ese sistema. No olvides que estoy hablando del mundo caído, del mundo sin Cristo, del mundo ajeno a la vida de Dios, del mundo que no ha nacido de arriba. Por eso es que el evangelio, entendido correctamente, es la expresión del carácter de Cristo por medio de su vida en sus hijos. Escuche bien, el evangelio, entendido correctamente, esto no tiene nada que ver con pelos parados, que te caiga, que te levante, que te profeticen 3 carros, 4 casas, 7 negocios. El evangelio no tiene nada que ver con eso. El evangelio tiene que ver con el carácter de Cristo. Por eso es que estamos siendo hechos, ¿qué? Conformes a la imagen del Hijo, que era la intención de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese carácter del Hijo, por medio de su vida en nosotros, se convierte en ¿qué? En una expresión de dar más que de recibir.
amando a la gente en vez de usarla, siendo en lugar ser en vez de tener. Y esto, mis amados, para el orden del mundo irredento es intolerable. Por eso el evangelio de Jesucristo en un mundo caído es una amenaza a los sistemas del mundo. Por eso es que el mundo no nos conoce. No nos conoce. Cuando usted cumple con los tiempos libres que le dan en su trabajo y no se roba 5 minutos, 15 minutos, usted está allí viviendo en un sistema diferente. Cuando usted cumple con sus responsabilidades económicas, cuando usted da para que la justicia de Dios continúe en avance, cuando usted apoya ministerios que están estableciendo y proclamando la verdad de Cristo en las naciones, usted está allí participando con la obra de Dios. Escuche bien, por eso es que debemos de evitar y resistir los poderes del materialismo, pero también la religión del Estado, que se envuelve en política, que se envuelve en sistemas económicos, que se envuelve en ideologías que alimentan la carne, alimentan la avaricia del hombre, alimentan todo aquello que no debe ser parte de nuestra forma de vida. Debemos de reconocer la naturaleza antitética de todas las formas de religión. Por lo tanto, debemos de tener aversión a ellas. ¿Por qué? Porque la religión en cualquier forma, sea económica, política o del mundo, es opuesta al evangelio. Esto para mucha gente en Estados Unidos que cree que Dios es de un partido o del otro, le va a chocar y le va a caer como, bueno, usted póngale allí. Pero si queremos ser honestos y queremos entender el evangelio, mis amados hermanos, no podemos pensar que Dios está metido en lo que muchas veces nosotros decimos que es de Dios. Los hijos de Dios recurren al poder de Dios en Cristo por medio de su Espíritu, en vez de estar jugando con los juegos y las luchas de poder de los poderes diabólicos del mundo. El dinero no tiene que ser una gran preocupación para los hijos de Dios, ni mucho menos una fuente de preocupación o ansiedad para la vida. Nuestra principal preocupación debe ser obedientes a Dios, escuchando su dirección para determinar cómo y a quién quiere dar a través de nosotros. El escritor de la carta a los Hebreos lo dice así, en Hebreos capítulo 13, verso 5. Note bien, lo dice allí cuando él dice, no te dejaré ni te desampararé. La primera lección de Jesús a los discípulos se registra en Mateo 6 y está relacionada ¿a qué? Al cuidado de Dios para con lo suyo y cómo debemos renunciar al afán y a la ansiedad por causa del temor al futuro. Primera de Timoteo 6 al 10, Pablo se lo dice a Timoteo, note lo que dice allí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Termino con lo siguiente. Los hombres sin Cristo y sus poderosos sistemas en el orden mundial no pueden hacer nada que afecte a lo que realmente somos en Cristo y a tu eterna unión espiritual con Él. Por eso nuestra identidad y nuestro enfoque es cristocéntrico. Escucha bien esto. Es más, escríbelo por allí en los comentarios. Mi identidad
y enfoque es cristocéntrico. Tú encuentras satisfacción, seguridad y esperanza en Jesucristo. Día a día y momento a momento. Aprender en lo mucho y en lo poco, en la riqueza y en la escasez. Cuando tenemos y cuando no tenemos, ser enseñado por Cristo en todo y que sea Él el que nos fortalece, es una experiencia que se tiene que vivir. Es un proceso al cual tenemos que madurar. Es un contexto en el cual debemos ser experimentados. Esto Pablo lo vivió en lo mucho y en lo poco, cuando tuvo y cuando no tuvo, en la abundancia y en la escasez, por todo y en todo, él fue enseñado. Esto es una experiencia que se aprende. Esto no viene natural. El poder del dinero y el poder de la pobreza destruyen al ser humano. Escuche bien, tu satisfacción, tu seguridad y tu esperanza están en Jesucristo. Una vida exitosa es Cristo viviendo su carácter en nuestro comportamiento, siendo y haciendo lo que Él quiere ser y hacer en nosotros por su propia vida y gloria en nosotros. Aunque en muchas ocasiones eso puede implicar un desprendimiento de todo lo que el mundo considera valioso y requerido. Escuche bien, por eso cuando llegan las tentaciones de volver a los sistemas de valor, de poder del mundo caído, allí es que nos necesitamos unos a otros. Allí es donde necesitamos que nos recuerden. Cuando por causa de ese negocio te alejas totalmente, te distancias totalmente de la vida del cuerpo, cuando por medio de esa crisis de escasez te apartas de la vida del cuerpo, allí es que necesitamos que alguien nos recuerde. No se le puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Escúchame bien, tú que estás prosperando, tú que estás avanzando en la vida. Hay poderes en esa experiencia que tú no has todavía manejado. Y es allí donde tienes que aprender a descansar y a vivir de Cristo el Señor. Él es la razón. Jesús lo dijo, no se le puede servir a Dios y a las riquezas. Bueno, mis amados hermanos, déjeme saber si esto le ha ayudado, si esto de alguna manera ha traído luz, ha traído un poco más de entendimiento, ha podido ver algunas cosas allí con mayor claridad. Déjeme saber allí en los comentarios si esto que le hemos compartido le ha ayudado y le sirve para usted quizás exhortar, apoyar, animar a alguna persona que necesite escuchar esto, que necesite volver a reconsiderar algunos postulados en su vida que ha abandonado y que se han deteriorado con el tiempo. Esta es la idea de estos lunes de inspiración, de estas enseñanzas, de esta palabra que en muchas ocasiones viene contra cultura, algo que tiene que afectar, que tiene que reconfigurar la forma en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vivimos y cómo caminamos. Déjame saber allí en los comentarios y quiero recordarte que si quieres comenzar esta experiencia de aprendizaje en la comunidad virtual, puedes iniciar cuando desees, te puedes matricular hoy 60 días, ya tienes allí gratis para comenzar y es una buena manera de por medio de una pequeña inversión recibir un gran contenido que te ayuda a crecer, a fortalecerte, a seguir avanzando en esa vida gloriosa que es el crecimiento de Cristo en nosotros.